Yo les voy a presentar la plataforma COVID-T, que es una plataforma integrada para monitorear la respuesta de las células T específicas en las personas vacunadas, tanto como pacientes convalecientes de COVID-19. El investigador principal de esta plataforma, de este proyecto, es Gabriel Rabinovich, y junto con Florencia Veigas somos las responsables de llevar adelante este estudio. Además, colaboran con nosotros Tomás Dalotto Moreno, Ada Blindner, Nicolás Torres, Alejandro Cagnoni, Valeria Huerza y Alicia Cirino. Esto se desarrolla en el IBIME del CONICET, es el laboratorio de Gabriel Rabinovich. En primer lugar, lo que queríamos mostrar era cómo es la respuesta inmune frente a una infección por SARS-CoV-2. En primer lugar, son las células presentadoras de antígeno las que empiezan a actuar, son las responsables de orquestar la respuesta inmunológica, son capaces de reconocer al virus, procesarlo y presentarlo frente a los linfocitos TCD4 y TCD8, naive en los ganglios linfáticos, y esto lo hacen en el contexto de moléculas que son el complejo mayor de histocompatibilidad, que pueden ser tipo 1 o tipo 2 respectivamente. Los linfocitos TCD4 activados son capaces de diferenciarse en distintas subpoblaciones y celulares, como lo son los T-helper 1, que son los productores de interferón, gamma y TNF-alfa, y son capaces de activar macrófagos, y los linfocitos T-helper foliculares, por ejemplo, que son los productores de IL-21, que son los capaces de cooperar con los linfocitos B, que al diferenciarse a células plasmáticas, son capaces de producir los anticuerpos neutralizantes y los no neutralizantes frente al virus. Por otro lado, las células, los linfocitos TCD4, facilitan la activación de los TCD8, citotóxicos, responsables de destruir células infectadas por SARS-CoV-2. Esta era una breve introducción de cómo funciona el sistema inmune frente a una infección, y a partir de esto nosotros podemos encontrar en la literatura muchas publicaciones que están centradas en cómo responde el sistema inmune frente a la infección. En particular, nosotros nos centramos en lo que es la respuesta T. Entonces, estas son las publicaciones que están en este momento en la bibliografía, son todas publicaciones del 2020, apenas empezó la pandemia, y son básicamente es donde se estudia la respuesta linfocitaria tanto en pacientes recuperados y no recuperados en SARS-CoV-2. Básicamente lo que hablan estas publicaciones es que un porcentaje sustancial de los pacientes que no presentan respuesta humoral tras la infección de SARS-CoV-2 sí evidencian respuesta específica mediada por linfocitos T, tanto CD4 como CD8, específicas contra el virus SARS-CoV-2. Básicamente la mayor respuesta que se ve es la respuesta a los linfocitos CD4. La respuesta es específica a componentes estructurales y no estructurales de SARS-CoV-2, como lo son Spike, la nucleocápside y la glicoproteína de membrana M. IL-2, la citoquina IL-2, es la principal citocina producida por las células CD4 específicas del virus, lo que indica un potencial proliferativo y que es un buen augurio para la memoria inmunitaria a largo plazo. Por otro lado, también lo que se sabe es que la respuesta celular se mantiene durante periodos de tiempo mucho más prolongados de lo que es la respuesta de anticuerpo, que pueden llegar a caer entre los 2 y 3 años, mientras que las células T pueden permanecer hasta 11 años. Entonces, esto lo que nos genera es una esperanza de que la respuesta celular a SARS-CoV-2 sea de forma similar a lo que fue, este estudio se vio en esta diferencia de tiempo, se vio en lo que es el virus, en el marco del virus SARS-CoV-1. Entonces, esto mismo se puede pensar en el marco del virus SARS-CoV-2 y nos da la esperanza de que la respuesta celular sea de forma similar a la de SARS-CoV-1, en la que la respuesta inmunitaria T permanezca mucho más tiempo de lo que permanecen los anticuerpos. Por otro lado, una gran proporción de pacientes, entre 70 y 80%, poseen células T de memoria específicas para S, M y N, detectables entre 6 y 8 meses después de la infección. Las células CD4 de memoria específicas para S, especializadas en ayudar a las células B a producir anticuerpos, se mantienen en el tiempo.
Entonces, lo que es probable que la mayoría presente una sólida respuesta inmune celular contra SARS-CoV-2. A partir de eso, empezaron a aparecer lo que son las publicaciones estudiando los linfocitos T dentro del marco de los esquemas de vacunación, tanto de la vacuna Sputnik V, como lo es la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca y también las vacunas de virus atenuados, como lo es la de Sinopharm. Estos estudios, lo que fueron mostrando todo esto, en conclusión, es que los niveles de anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2 disminuyen en el tiempo, que algunas personas infectadas no producen niveles detectables de anticuerpos, que la respuesta humoral y celular están implicadas en la respuesta inmunológica frente a la infección por SARS-CoV-2 y son inducidas por los diferentes esquemas de vacunación. Actualmente lo que se está usando son las pruebas de anticuerpos como los test y los test rápidos, los ELISAs, y que pueden subestimar la prevalencia de exposición al virus a nivel de la población, no dando una situación completa, una visión completa de la situación. Acá lo mostramos en la que se estudia por PCR, se estudian las partículas virales, se estudia la serología de los pacientes, pero aún falta una parte clave que es el estudio de las células T. Entonces, a partir de todos estos antecedentes, se sugiere la necesidad de desarrollar una plataforma para la medición de la respuesta linfocitaria T específica contra SARS-CoV-2 en pacientes recuperados y aquella generada por un esquema de vacunación. En el laboratorio, nosotros nos enfocamos, durante mucho tiempo el laboratorio se enfocó en el estudio de lo que es la autoinmunidad y el cáncer. Entonces, en este contexto de pandemia, esta experiencia en lo que es inmunidad y cáncer nos impulsó a diseñar, optimizar e implementar una plataforma de linfocitos T que nos permita analizar la magnitud y la naturaleza de las respuestas por linfocitos T ante una infección natural o la vacunación. Particularmente lo que nos estamos enfocando en el laboratorio es en desarrollar una plataforma de medición de la respuesta linfocitaria T antígeno específica contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Los objetivos particulares son evaluar la respuesta de linfocitos T de memoria en individuos recuperados de COVID-19, determinar la respuesta linfocitaria T antígeno específica post-vacunación y analizar la magnitud y la naturaleza de la respuesta por linfocitos T ante la infección natural o la vacunación. El diseño de trabajo que tenemos en el laboratorio no puedo especificarlo ni dar muchos detalles, dado que se encuentra bajo propiedad intelectual de CONICET y bueno, por lo tanto, hoy en día el estudio se está llevando a cabo y no se pueden dar muchos detalles del protocolo, pero el diseño de trabajo es básicamente tomamos una muestra de sangre entera, realizamos un gradiente de densidad como un FICOL, de donde purificamos las células polimorfonucleares de sangre periférica, los PBMCs, y una vez purificados esas células se estimulan con un conjunto de péptidos in vitro, se hace una estimulación. Luego de un tiempo se marcan y se evalúan por citometría de flujo diversos marcadores que nos van a dar una idea de cómo es la respuesta inmune de esa persona. Para ello contamos para poder llevar adelante este flujo de trabajo, contamos con muestras del Biobanco de Enfermedades Infecciosas del INVIRS que nos proveyeron muestras desde el principio de la pandemia para poder poner a punto este protocolo. La sangre que vamos a obtener son de individuos tanto vacunados como convalecientes de COVID-19 como voluntarios sanos que no estuvieron vacunados y no tuvieron COVID. Y la idea es obtener de estas personas muestras longitudinales en el tiempo. Entonces, una vez que obtenemos las células, en las células están los PBMCs, donde se encuentran las células CD4, CD8, y a partir de ellas vamos a generar una marcación en donde podemos determinar poblaciones positivas de este tipo de células de los parámetros evaluados. A partir de una integración matemática de todos estos parámetros y todos estos marcadores que tenemos para evaluar la respuesta, vamos a generar un coeficiente de activación
que nos va a permitir realizar el reporte y estudiar y ver la magnitud de esta respuesta. Los resultados preliminares que tenemos por ahora de la plataforma nos están indicando que existe una activación, una respuesta específica, tanto en células CD4 como en células CD8, en los pacientes que han sido inmunizados en distintos esquemas de vacunación. Acá se puede ver que este es el porcentaje de las células que se activaron en los pacientes no inmunizados, aquellos grupos en los que llamamos sanos, es decir, que no tuvieron COVID y no estuvieron vacunados. El porcentaje de células específicas que tienen esos marcadores específicos para el SARS-CoV-2 no aumenta, por supuesto, porque no se enfrentaron al virus, mientras que en aquellos que han sido inmunizados por algún esquema de vacunación de los que están presentes hoy en día en Argentina, tienen aumentada esa cantidad de células específicas para SARS-CoV-2. Tanto en CD4 se puede ver este análisis como en CD8. Por ahora, entonces, lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, en esta plataforma, es colectar las muestras a distintos tiempos de voluntarios inmunizados con esquemas homólogos, es decir, aquellos que pudieron tener tanto su primera dosis como su segunda dosis de la misma plataforma, del mismo esquema de vacunación, y esquemas heterólogos, que son aquellos que no van a recibir la segunda dosis de la vacuna de la misma vacuna, del mismo esquema que fue la primera dosis. Estamos haciendo estudios, también estamos colectando muestras a distintos tiempos de aquellos pacientes que fueron recuperados de COVID-19 y estamos colaborando con diferentes grupos de investigación y clínicos en el marco de distintas patologías, como lo son personas que fueron trasplantados, pacientes oncológicos y, bueno, otros grupos más. Esto es lo que estamos actualmente llevando adelante en el laboratorio, y todo esto nos va a permitir evaluar en estos distintos grupos cómo es la respuesta inmune de estos esquemas de vacunación y cómo es la respuesta en aquellos pacientes que fueron recuperados de COVID-19 y en aquellas pacientes que presentan patologías previas. Este es el grupo de investigación en donde nosotros trabajamos, es el laboratorio de inmunopatología. Bueno, yo soy Montana Mansell Coco, Florencia Vegas es la otra responsable, y acá está toda la gente que nos ayuda y nos acompaña y colabora con nosotros. El director del laboratorio es Gabriel Rabinovich, que nos permitió llevar adelante este trabajo, este estudio. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención y por el interés por la plataforma. Gracias.